Cuando asume Mauricio Macri, la traba que tenía la economía era la falta de dólares y el acceso a los mercados financieros internacionales había estado bloqueado por el fallo del juez Griesa en el marco de los conflictos con los fondos buitres. En ese contexto, Macri decide como estrategia, digamos, de la resolución del conflicto con los fondos buitres y empezar a tomar créditos. Y la primera parte del endeudamiento tuvo que ver con eso, con el pago a los fondos buitres, sin negociar nada, ningún tipo de quita, ninguna cuestión, y hizo la primera gran emisión de deuda que fue destinada a pagar a todos los que tenían juicio contra Argentina todavía de las reestructuraciones de la deuda de la convertibilidad. Después viene la etapa de la colocación de bonos frenética, que salía el secretario de Hacienda todos los días, básicamente inventaba una sigla nueva y la emitía y la colocaba internacionalmente y festejaban. Y en realidad lo que estaban haciendo era un festival de toma de créditos, ¿no? Caputo coloca los últimos 9.000 millones de dólares en el mercado internacional y le dicen, miren, para Argentina ya no hay más plata, ¿no? Después de decir esto, a los pocos meses, estos mismos grupos son los que inician una corrida, casado por JP Morgan y no me acuerdo cuál otro, se llevan en un día 1.400 millones de dólares, dando inicio a la corrida en mayo del año pasado, de 2018. Y viene la tercera etapa, que es la de cerrado todo el crédito voluntario, digamos, de bancos, de actores privados, empiezan los mangazos a actores públicos, ¿no? Y el crédito más voluminoso es el del Fondo Monetario Internacional, que fue un crédito que por un lado, el gobierno lo hizo en un intento de sostener este esquema de deuda, pero el FMI le puso como condición un programa económico que terminó de sepultarlos, ¿no? Terminó de limar las chances políticas del oficialismo y llevar a la derrota de las últimas elecciones, y con eso el congelamiento del acuerdo con el FMI diciendo basta. Y ahí se inició la cuarta etapa, podemos decir, que es la etapa donde ya no tiene ninguna fuente de financiamiento y empieza el default, empieza la cesación de pagos selectiva, digamos, pospuso algunos pagos con el reperfilamiento, como lo llaman ahora, involuntario, o sea, obligatorio, y continúa, digamos, en la senda de lo que entiendo va a ser el gobierno de Alberto Fernández, que va a asumir ya con el Argentina endeudada hasta el cogote, con toda la fuente de financiamiento cerrado y con la necesidad de una reestructuración obligada porque no tenemos con qué pagar. Como características especiales de este préstamo tenemos el monto, que es el acuerdo más grande firmado en la historia de este organismo, y por otro lado el plazo. O sea, en poco más de un año se entregó más del 80% del total del préstamo, que es más de 57.000 millones de dólares. Entonces hay claros tintes políticos porque el Fondo Monetario no es un banco, no es un lugar donde vos vas a pedir un préstamo y después lo pagás, sino que el fondo lo que hace es dar programas. ¿Su intención cuál es? Bueno, justamente incidir en las políticas públicas de esos países y en base a eso ir soltando plata de a poco, como ayudando en la gestación de ese programa. Los datos del Ministerio de Economía dicen que el año que viene vencen unos 63.000 millones de dólares. Parte de eso es en pesos y una parte en dólares. Tomemos solo la parte en dólares. En dólares vencen 32.000 millones de dólares. La Argentina tiene que tener dólares para pagarlo. Crédito no hay y el superávit comercial va a ser de 14.000, 15.000 millones de dólares, pero ese monto tiene que ver con la recesión económica. Si Argentina tiene un mínimo nivel de reactivación económica, van a crecer las importaciones, con lo cual, chau al superávit comercial. O sea que la Argentina no tiene forma de conseguir dólares. Inversiones externas no vienen. Con lo cual, la primera cuestión es que es impagable. La segunda cuestión es pensar el carácter de si es una deuda legítima o ilegítima. Bueno, para eso hay que investigar. De deuda vieja hay hasta sentencias judiciales. Hay mucha investigación en la justicia. Hay mucha investigación de organizaciones sociales populares. Hasta llegó a haber en el 2014 una comisión parlamentaria de seguimiento del endeudamiento. Creo que lo que correspondería ahora, ni bien asumido un nuevo gobierno, es investigar a fondo la deuda. Y mientras se investiga, se suspenden los pagos. Aquí en todo caso hay que hacer algunos matices, porque bueno, hay mucha deuda con organismos internos. Entre ellos, por ejemplo, hay deuda con el ANSES. Los fondos del ANSES son fondos de seguridad social, tiene que ver con los jubilados. Cuando decimos suspensión de pagos de la deuda,
de ninguna manera hay que suspender pagos que afecten ingresos de jubiladas, jubilados, ingresos de la seguridad social. Si tuvo tantas características especiales también este proceso de endeudamiento muy fuerte que se dio en 2006, 2007 y 2018, bueno, también habría que auditar qué es lo que se hizo, cómo se tomó esa deuda y qué es lo que se hizo con esos fondos y qué participación tuvieron los funcionarios públicos. Y por un lado poner la responsabilidad en el acreedor, en el sentido de que si yo te doy plata a vos, yo te cobro un interés por el riesgo que involucra tomarte esa plata, y después si yo te estoy dando plata y yo sé que vos no me la vas a poder pagar, bueno, también hay una responsabilidad mía en prestarle a alguien que yo sé que después no me va a poder devolver. Y por el otro lado, en los usos. Bueno, ¿en qué se usó esa plata? Digo, se usó en un proceso de producción, digo, en industrializar la Argentina para que haga producción con mayor valor agregado y eso se pueda repagar, o se usó para desregulación del mercado financiero y con la fuga de capitales que eso conlleva y demás. Entiendo que hay ciertos pasos que hay que tomar y donde el Congreso, que se supone que es el representante del pueblo, nunca participó en esa toma de deuda, ni en la gestación del bono de 100 años, ni en el préstamo más grande firmado con el Fondo Monetario, sabiendo que más que una herencia estás hipotecando generaciones futuras. Digo, venimos de 2 años de recesión económica, el próximo año probablemente también sea de recesión. Tenemos inflación récord, tenemos desempleo en 2 dígitos. Pensar que todos los superávits que tengamos de acá a por lo menos 10 años van a ser destinados al pago de una deuda que no generó mejores condiciones, no tenemos mejor infraestructura, no tenemos ni más hospitales, ni más escuelas, ni nada, digo, es una oportunidad para realmente pensar si nos tenemos que hacer cargo de esa deuda, si esa deuda es legítima y entender lo que conlleva eso, ¿no? Pues son millones y millones de dólares que se van a ir a repagar plata, que lo único que hizo fue financiar una fuga de capitales y financiar esta desregulación financiera y las bajas retenciones del campo, por ejemplo. Cuando el Fondo Monetario, especialmente, dijo que iba a prestar 57.000 millones de dólares, sabía fehacientemente que Argentina no podía pagar. Por eso se dice que es una deuda odiosa. No importa que la haya hecho un gobierno constitucional. Es odiosa porque los deudores sabían que no podían pagar y los acreedores también sabían que no se podían pagar. Y la deuda ha tenido un objetivo político. Digamos, el Fondo Monetario, respaldado por Estados Unidos, quiso dar esos recursos para intentar que Macri ganara un periodo más de gobierno. Bueno, no lo logró, perdieron, le salió mal la jugada, era una jugada política. Posicionar a un gobierno de derecha en la Argentina para que se asocie a las propuestas del Grupo de Lima y todas las iniciativas injerencistas de Estados Unidos en la región. Por eso es que sostenemos que es una deuda odiosa y claro, no solo hay que investigar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, sino toda la deuda previa que tiene muchos aspectos de deuda odiosa, aunque haya sido renegociada por gobiernos anteriores.